La semana pasada y la anterior estuve viendo unos documentales emitidos por Telemadrid, pero hechos por la televisión vasca, y debe haber sido hecho en colaboración con la televisión vasca, la catalana y Telemadrid, que se llaman Generación Porno. El primero que vi, son cuatro episodios. El primero que vi lo vi un día de pura casualidad, un martes por la noche, que puse Telemadrid y estaba siendo el tercer capítulo, que se llama La maleducación. Y bueno, me impactó tanto que no pude dormir de lo angustiada que me dejó el conocer una realidad que para mí era absolutamente desconocida, ¿no? En este documental de 4 episodios hablan los hijos de 4 familias que podrían ser mi hijo, podría ser el de cualquiera de vosotros. Pues una familia con 2 hijas, una de 14 años y otra de 18, otra familia con 2 chicos, uno de 13 y otro de 18, otra con 4 chicos, pero hablaban solamente porque la pequeña era una niña, hablaban la niña de 18 y los 2 hermanos gemelos de 16, y otra en la que hablaban otro hijo de 17 y de 13 creo que eran. En total hablaban en torno a 8 o 9 chicos de entre 13 y 18 años de lo que están viviendo ellos respecto a la utilización de la pornografía en sus vidas y cómo está influyendo en su desarrollo sexual. Y hablaban un montón de expertos de diferentes ámbitos, desde psicólogos, educadores sociales, expertos en informática, en ciber, en seguridad informática, en adicciones también, exadictos al porno, que ya digo, era realmente impactante. Y lo que estaban contando estos chicos es que desde los 13 años es absolutamente normal que por lo menos la mitad de ellos estén viendo vídeos porno día sí, día también. Vídeos porno en los que esta educadora social que se llama Marina Marroquí, que es muy conocida porque va realizando talleres precisamente para explicar a los chicos en los institutos que eso no es sexo, que eso que ven en el porno no es educación sexual. Dice esto en su libro, de esto, eso no es sexo, que más del 50% de los chicos con 13 años ya están viendo vídeos porno, que incluso desde los 9 años los están viendo, y que lo peor de todo es que en el 88% de estos vídeos hay violencia. Hay violencia contra la mujer, es decir, son situaciones constantes de abuso de poder del hombre sobre la mujer, con violencia física, pero una violencia física de verdad aberrante, de lo que contaban estos chicos y estos expertos que se están encontrando en los vídeos, y no excepcionalmente, sino de verdad de manera muy usual presente en todos estos vídeos. Por supuesto, además de pederastia, además de incesto y por supuesto violaciones grupales, ¿no? Como las que estamos escuchando en las noticias, ¿no? Todos los días. Entonces, ya digo, me quedé tan impactada con este documental que me vi este episodio ese día, pero vi los otros 3 episodios que se llaman Porno a 2 clics, víctimas de su época y la buena educación. Y trasladaban constantemente, por supuesto, los padres la enorme preocupación, ¿no?, que les está generando todo esto, pero los chicos también su angustia y la presión social por adoptar ese tipo de comportamientos. Entonces los chicos lo que decían es: nadie nos da educación sexual, como nadie nos da educación sexual, la buscamos en el porno. Y claro, teniendo en cuenta que esto que he comentado es lo que abunda en el porno, la manera en la que ellos empiezan a creer que eso es el sexo es basado fundamentalmente en un comportamiento, por supuesto, no de iguales entre hombre y la mujer, pero además violento, y además pierden la noción de lo que está bien y de lo que está mal, creyendo hasta que es gracioso cuando ven vídeos en los que se está viendo explícitamente abuso sexual infantil. Uno de estos expertos que hablaba, que se llama José Luis García, que es un psicólogo y un sexólogo muy conocido que lleva 40 años intentando sensibilizar de este problema social, dice que hay entre 700 y 800 millones de web porno, y cada uno puede contener entre 8 y 12 millones de vídeos porno, para que nos hagamos a la idea de lo que hay circulando en la red. Me alegró enormemente ver que este hombre ha sido nombrado profesor colaborador honorífico precisamente en la Red Juan Carlos, donde yo doy clase,
para celebrar un curso, el primer curso en España y en Latinoamérica de experto precisamente en prevención de los efectos de la pornografía en la salud afectivo-sexual, que yo ya me he apuntado, ojalá me admitan. Y otro que estoy haciendo ahora que se llama Explotación Sexual de la Infancia y de la Adolescencia, que imparte FAPMI, la Federación de Asociaciones de Prevención contra el Maltrato Infantil en España. Y me alegra enormemente que ya la sociedad se esté movilizando para hacernos conscientes de lo que tenemos hoy en redes en términos de pornografía y de cómo esto puede estar realmente trastornando el concepto del sexo que tienen nuestros hijos desde edades tan tempranas como pueden ser los 9, los 10, los 11 años, que no solamente no saben lo que es la sexualidad, sino que ni siquiera tienen formada su cabecita bien, sus valores, su manera de entender lo que está bien y lo que está mal todavía porque se están formando, ¿no? Me parece de verdad súper relevante. Y otro experto que salía luego en uno de los debates, Javier Urra, que también es muy conocido, es un psicólogo forense, es pedagogo y terapeuta, dice que los datos de la Fiscalía General de Menores dicen que en los últimos años los delitos de los jóvenes han disminuido, pero han aumentado significativamente solamente en 2 categorías, que es la violencia filioparental y precisamente las agresiones sexuales de forma individual y en grupo. Lo cual también ya da, repito, para pararse a pensar, ¿no? Como os decía, siguen saliendo en este documental otros expertos, Juan Carlos Prieto, que es un psicólogo sanitario también experto en adicciones, Marlon Molina, que es experto en ciberseguridad, como os decía, hacker. Pero a mí de verdad también me llegó al alma lo que vi de los ex adictos al porno. Lo que contaban 2 chicos, de verdad, te impacta tanto porque lo que decían es que se te genera una adicción y de hecho en este curso que estoy estudiando hay uno de los expertos que dice que ya a día de hoy jóvenes de entre 13 y 15 reconocen un 30% de ellos que sienten cierta adicción a esto que os estoy contando del porno. Bueno, pues estos chicos que hablaban en este documental, que eran exadictos, y hablaban de esta adicción, de verdad, era tan duro porque se veía, se palpa el sufrimiento, ¿no? De decir, es que el hacer estas cosas tan violentas y tan aberrantes me generaba tal choque con mis propios valores y con quien yo soy como persona, que o me drogaba o me metía X sustancias o no podía aguantar luego el haber hecho esas cosas, ¿no? O sea, o te disocias y eres uno en ese momento, ¿no? Violento, ya digo, es que hay hasta necrofilia, ¿no? En estos vídeos, de estar abusando de una mujer o de un bebé al que antes han descuartizado. Es decir, el chico o me tomaba algo para disociarme, ¿no? O yo no era capaz de aguantar lo que yo hacía por mi adicción al porno, ¿no? Entonces, de verdad, es muy impactante y me parece tremendamente, pero tremendamente grave que no seamos conscientes de esto y que dejemos a nuestros hijos libres de andar por las redes como si no estuviera pasando nada, ¿vale? Bueno, más cosas que he seguido investigando sobre esto. Elvira Tejada, que es la fiscal de la Sala de Unidad de Criminalidad Informática, ya ha alertado sobre el crecimiento preocupante que se está produciendo en el tráfico de pornografía infantil en la red. Y este dato lo confirma la inspectora que se llama Cecilia Carrión, que es la jefa del Grupo Tercero de Protección al Menor de la Unidad Central de Ciberdelincuencia. O sea, estamos hablando de personas que están ahí, en el día a día, intentando vigilar, intentando poner solución, intentando remediar la pornografía infantil en redes. Y asustados de lo que se está haciendo, además, todavía en mayor medida, debido a la inteligencia artificial, que dice esta mujer, Cecilia Carrión, que se está utilizando para crear material de abuso sexual infantil de extrema dureza. Es decir, un pedófilo que ha creado imágenes de abuso sexual infantil, luego crea a partir de la inteligencia artificial otras nuevas, iguales de reales, igual de tremendas, y lanza de nuevo miles de vídeos que lo peor que a mí que he leído respecto a lo que dice Cecilia Carrión
es que los adolescentes se acostumbran a que como es algo normal les acaba pareciendo hasta gracioso sin ser conscientes de lo grave que es eso para su cabeza, para su educación sexual y sin darse cuenta además de que es un delito el estar generando ese tipo de imágenes pornográficas y además pasándose de unos a otros desnudos de chicas, de chicos, porque estas chicas contaban en el documental, estas niñas, las hijas de estas familias que os decía, las pobres, asustadas, contaban que cada 2 por 3 les están acosando los chicos a través de lo que sea, de cualquier red social, para que les den desnudos, para que les den nudes que llaman, y lo peor es que cuando además generan una relación de confianza con un chico que creen que están seguras mandándole un desnudo o realizando algún vídeo pornográfico con ellos, bueno, pornográfico, sexual con ellos, y luego, por lo que sea, esa relación no acaba bien y los chicos se ponen a difundir sus imágenes. O sea, estas chicas te lo contaban con tal angustia que ya digo, no solamente es la repercusión tan dura, tan negativa que puede tener para estas chicas, sino que es que estos chicos están cometiendo un delito y no son conscientes. El que lo hace y envía la imagen, el que recibe la imagen y en lugar de denunciarlo la vuelve a reenviar a otros, no son conscientes de lo que están generando, de la gravedad. Y los padres todavía somos menos conscientes de que todo esto está sucediendo y se está haciendo. Entonces, bueno, pues una de las cosas que dice esta mujer, Cecilia Carrión, la inspectora que os contaba, dice que el trabajo fundamental es el de prevenir en los institutos, que los menores conozcan estos riesgos de los que estamos hablando y que además, yo añado después de, ya digo, de todo esto que estoy investigando del curso que estoy haciendo de explotación sexual, la necesidad de darles a nuestros hijos una educación sexual correcta, porque por supuesto que hay que intentar atacar este problema desde todos los ámbitos posibles, desde el que dice esta inspectora de prevenir en los institutos para hacer conscientes a los chicos del delito que están cometiendo actuando así, a nivel legislativo intentando seguir avanzando en el tema de la protección de la protección de la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero además nosotros como padres exigir que en los colegios nuestros hijos se les dé una educación sexual y nosotros también como padres nos formamos en una educación sexual para darles, que tengan ellos como jóvenes, como niños, como adolescentes, una alternativa al porno. Es decir, si no me cuentas lo que es mi sexualidad, voy a ir a buscarlo a otro lado. Y si resulta que tengo miles y miles y miles de vídeos porno en internet, encuentro que el porno es mi escuela. Y nos estamos haciendo la idea con esto que estoy contando de qué escuela es esa del porno. Llena de violencia contra la mujer, llena de violaciones grupales, llena de pederastia, llena de incesto. Entonces, de verdad me parece súper urgente que entre padres, madres, hablemos y luchemos porque en los colegios y en los institutos se generen programas formativos de educación sexual dada por expertos que den a nuestros hijos una alternativa a ir a buscar en el porno o en la educación sexual que no les estamos dando. Bueno, como me voy a seguir formando en todo esto, os seguiré contando cosas que creo que pueden ser útiles para todos nosotros como padres, como madres y sobre todo como adultos que somos responsables de proteger en esta sociedad a nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿vale? El hacernos conscientes de que si nosotros como adultos no ponemos las medidas, esto, o sea, es realmente algo súper grave para ellos y para nosotros entero como sociedad, ¿no? Espero que sirva esto. Un abrazo.